Buenas, mi nombre es José Barreto Peñé. En este caso vamos a ver cartilla de registro en pruebas hidrostáticas. El objetivo de la presentación es colocar los criterios visuales para la interpretación de curvas en las cartillas de registro de pruebas hidrostáticas. Prueba hidrostática. Los sistemas de tubería se prueban a presión para demostrar su integridad e idoneidad para el servicio en las condiciones de operación previstas. Registro. Se registra la presión y la temperatura del fluido dentro de la tubería. También se registra la temperatura ambiente, presión en ambos extremos de la tubería y otros datos ambientales de interés. Dentro de la instrumentación para los registros tenemos registrador de presión o barógrafo, registrador de temperatura, balanza de peso muerto, manómetros de presión, termómetro ambiental. Todos estos instrumentos deben tener su certificación vigente. Aquí tenemos un kit que se utiliza en pruebas hidrostáticas. Aquí tenemos el barógrafo, balanza de peso muerto, manómetro, termómetro y otras instrumentaciones que se pueden poner fuera en la tubería. Esquema de presión de prueba. El esquema de presión de prueba se establece en las especificaciones técnicas y responde a la norma de contrato. Esto es muy importante. La cartilla registra la secuencia de presiones establecida en el procedimiento de pH. Cuando existe cualquier alteración de las presiones queda reflejada en la cartilla. Veremos ejemplos prácticos, que es el objetivo de esta presentación. Aquí tenemos un diagrama de presión, donde en este caso se estableció que la presión máxima del tramo analizado era 2200 psi en una prueba de resistencia de 6 horas. Pero para alcanzar esta presión se llega a un 50%, una etapa de estabilización de 2 horas, se sube al 75%, otras 2 horas de estabilización y luego se llega al 100% y se hace 6 horas de prueba de resistencia. Algunas normas establecen 4 horas, 6 horas, 8 horas, es según lo que se establezca en el contrato. Eso es lo importante. En este caso se bajó después de que se terminaron las 6 horas al 75%, se sube al 100% y se hace las 24 horas de la prueba de fuga. Ese esquema se ve así en la cartilla. Se sube 2 horas al 50%, se sube 2 horas al 75%, se sube y 6 horas al 100% de presión. Se baja al 75%, se sube al 100% y se hace la prueba de fuga de las 24 horas. Aquí en este caso se utilizaron 2 cartillas para que quedaran más prolijas, pero se puede utilizar también una sola cartilla. Lo único que esta línea se superpone sobre esta. Aquí ustedes pueden ver lo prolija que quedó la prueba, donde la presión no tuvo variación en las líneas. Observen bien cómo quedó esa prueba. Así es como deben quedar las cartillas. Sin embargo, en este otro diagrama o en esta otra prueba de un sector con el mismo diagrama de prueba de presiones, se verificó que la línea tuvo problemas. En este caso se subió y aquí se ve como baja la presión. Luego se presurizó de nuevo, se trató de mantener, pero como ustedes pueden ver, la línea no estuvo prolija. Aquí en el momento en que se va a hacer la prueba de fuga, empieza a perder presión. Eso significó que la línea tenía aire en esta oportunidad, porque puede también significar que tiene fuga. Pero en este caso tenía aire porque no se llenó con el cuidado correspondiente de macizar bien la línea con aire. Cuando se abrió la válvula, se verificó que tenía mucho aire. En el caso que abra la válvula y no se verifiquen burbujas o mucha fuga de aire, entonces es pinchadura. Y cuando hay pinchadura tiene un comportamiento también de baja de presión, como en el próximo ejemplo, que es otro sector con el mismo esquema de prueba,
Pero aquí empezó a subir la presión, se estabilizó, se bajó, se subió de nuevo. Aquí se verificó que iba bajando, se trató de subir, se abrían las válvulas, pero se macizó la línea, pero se veía que seguía bajando la presión hasta que llegamos a la prueba de resistencia y se vio que tenía un comportamiento de pérdida de presión. Esta es una tabla que se hizo para ese informe y se verificó que la tasa de pérdida de presión era alrededor de 1,6 psi por minuto. Por lo tanto, se tuvo que abortar y hacer la búsqueda de dónde estaba la pinchadura. Normalmente cuando se hace la búsqueda se secciona, se presuriza, se secciona, se presuriza y en el lugar donde hay pérdida de presión hay que hacer sondeo. En este caso se verificó que en un lugar donde había humedad, cuando se cavó más, se vio la fuga que incluso perforó el revestimiento picapa. Y este era el defecto que tenía la tubería de fábrica. Ahí fue donde hubo la fuga. También hemos encontrado otros defectos con tuberías, sobre todo las que son con costura. Aquí tenemos la costura. Y vemos cómo tiene la pinchadura esa que es como un tipo piel de naranja. Y también se verificó que había fuga. Aquí en la costura hay fuga, mínima pero hay fuga. Por lo tanto, siempre que existen fugas, por mínima que sean, la presión disminuye en la cartilla. Aquí, por ejemplo, en una fuga similar, no es el mismo esquema, se vio cómo bajaba. Va subiendo, sube, ahí no se verifica fuga, pero hay un momento en que vence la resistencia de la grieta o la pinchadura y empieza a bajar la presión. Cuando la presión sube a un cierto determinado valor. Pueden observarlo acá. Y cuando sucede eso hay que hacer sondeo, verificar y en el tramo donde hay pérdida de presión se sondea. Para profundizar sobre estos temas, lo invitamos a participar en el curso Supervisores Mecánicos en Construcción de Gasoductos y Facilidades. Para más información se pueden contactar por el número que aparece en pantalla o por mail. Los esperamos. Muchas gracias.